Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro fantástico episodio del canal de Alfonso Fraile. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con los coches eléctricos? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez, y si te la has hecho, te respondo y me respondo a mí mismo con otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con los teléfonos móviles? Dependiendo de la edad que tengas, te acordarás que todo el mundo llamábamos teléfonos móviles a lo que usábamos para comunicarnos y para enviar mensajes. Y ahora los llamamos smartphones. Aparte del anglicismo y de que al final se nos acabe contagiando en muchas expresiones, porque es donde lo inventan, en ese idioma, el hecho cierto es que, que me estoy entreteniendo más de la cuenta. Vamos al lío. Coche eléctrico e inteligencia artificial, dos de los temas estrellas de la sección de descubrimientos del canal de Alfonso Fraile y sobre los que hoy te quiero hacer una breve reflexión. En primer lugar, con lo que te he comentado, no sé si acabaremos hablando en el futuro de Smart Cars. No habría que descartarlo. Y ahora te voy a contar por qué. Porque un directivo muy relevante de una empresa muy relevante lo ha dicho en público hace muy escasas fechas, a principios de este año 2025. Así que, como dato curioso o anecdótico, te puedo decir que un coche eléctrico de hoy tiene más código informático que el transportador espacial Apolo 11, que es el que se utilizó para llevar hombres a la Luna, a Armstrong y a sus colegas y compañeros. Bueno, pues resulta que tiene más código, es decir, tiene más lenguaje de programación, más líneas, ¿vale? Igual que de un libro puedes decir cuántas palabras tiene o cuántas páginas tiene según el tamaño de la página, de un programa informático puedes decir lo mismo. Y esos son inteligencias artificiales, todos ellos, por cierto. Bueno, pues hay más en un coche eléctrico de lo que había en esa nave, que parece que necesita más sofisticación, pero la tecnología que había en 1969 era la que era. Así que te recuerdo que como leitmotiv de este canal está el entender los conceptos. Y para entender los conceptos, el primero de ellos, para que nos sirvan de brújula, es el de entender las ideas que hacen posible la tecnología. Y para eso no podríamos entenderlo sin saber lo que es una red neuronal. Una red neuronal se define de manera simple y sencilla como un conjunto de algoritmos. Y todos sabemos lo que es un algoritmo. Bueno, o no. El algoritmo no son nada más que instrucciones donde buscamos respuesta a algún problema y la obtenemos, o buscamos varias respuestas y las obtenemos, pero muy simple. Cuando hay que poner muchos algoritmos distintos, capa tras capa tras capa, pues eso lo llaman red neuronal. Pero en particular ese nombre viene por el hecho de las analogías que existen con el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro humano, porque casi todo lo que se construye en inteligencias artificiales está relacionado con las inteligencias humanas, mediante la imitación. Eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos practicar y lo que podemos poner en funcionamiento. Y eso es lo que llaman machine learning, el aprendizaje máquina, que es con lenguaje máquina, que son códigos de programación. De manera que hay una imitación más o menos de las neuronas, de las redes neuronales del cerebro humano, de las neuronas podríamos llamarlas biológicas, y en concreto y específicamente la misión y la funcionalidad de una red neuronal es la de obtener respuestas complejas o dar opciones de respuestas complejas a problemas complejos. Por lo tanto, tiene muchas capas detrás. Y sobre eso te voy a hablar muy pronto, vas a ver un vídeo sobre las 3 grandes capas de la inteligencia artificial en 2025, porque se sigue aprendiendo y por lo tanto se sigue con una evolución. El otro concepto clave económico es el de que tu ingreso es mi gasto, porque está subyacente, no te lo he dicho, pero probablemente lo hayas adivinado. Un coche eléctrico lleva un montón de lenguaje de programación para todo, tanto para el funcionamiento de la batería como para que la batería mueva las distintas partes del coche y para que casi todo sea eléctrico, incluidas las puertas. Si tienes un Tesla o lo has conducido, verás que no lleva un picaporte. En realidad es un botón que tú aprietas y se abre la puerta. Todo eso va con electricidad y todo lo demás, prácticamente todo lo demás también. Las ruedas no circulan con electricidad, pero sí que tienen un mecanismo que las activa en determinadas casuísticas. Bien, y el otro concepto muy relacionado con la parte económica es el que tu ingreso es mi gasto. Tesla o BYD o Volkswagen o BMW o Mercedes o Audi o cualquier fabricante MG tienen un gasto en inversión para conseguir sacar mejores modelos de más calidad. Y eso, que es un gasto para todas esas empresas, es un ingreso para Taiwan Semiconductor Manufacturing, para TSMC, de la que ya te he hablado en un vídeo,
y que a su vez le compra sus productos a otra empresa de Países Bajos como es ASML, de la que también tienes un vídeo en el canal. Pero a lo que iba antes con el contexto, ni más ni menos que Pan Jian, que es copresidente, vicepresidente, dicen algunos, bueno, el segundo cargo más alto de CATL, la empresa más grande que fabrica baterías para coches eléctricos en el mundo, lo ha dicho en el Foro Económico Mundial de este año, del 2025. Ya no los llamamos VE, vehículos eléctricos, te voy a omitir esta vez el acrónimo en inglés porque son las mismas letras, aunque se pronuncian en orden inverso, sino VEI, él dijo VIE. La V sigue siendo de vehículos, la E sigue siendo de eléctricos y la I de inteligente. Y la I representa un poco la fusión de la energía y la inteligencia artificial, ese es el símil que puso este hombre, y es muy relevante porque es, insisto, empresa número 1 del mundo. A CATL le compran baterías todos los fabricantes y algunos además tienen algunas alianzas específicas para unos pocos modelos. A CATL le compra baterías Tesla, BID, bueno, todas las demás prácticamente del mundo. Entonces, la parte técnica de conexión con esto tiene que ver tanto con hardware como con software. Hablamos de que las inteligencias artificiales son aplicaciones, software, pero necesitan detrás un hardware. El hardware son las baterías. CATL habla, bueno, se puede considerar una especie de disco duro energético, entre comillas, y los chips que proporcionan Nvidia o Taiwan Semiconductor serían como el cerebro digital, ¿vale? Y en cuanto al software, los sistemas de conducción autónoma, que el más avanzado es el sistema operativo móvil. Esos son los sistemas de conducción autónoma, donde ahí ya prácticamente todo es inteligencia artificial para el coche totalmente autónomo, para el que nos quedan unos cuantos años todavía, pero que ya está en marcha. Bueno, pues Waymo es la empresa más avanzada y luego las actualizaciones OTA, Over the Air, son las mejoras en tiempo real, las actualizaciones que tienes en tu móvil sin necesidad de que lo apagues y lo vuelvas a encender. Entonces, el promedio que yo he encontrado de investigación respecto al valor de un coche a futuro eléctrico es que el software va a representar entre el 40 y el 60%. Para la conducción autónoma total será más cerca del 60% y para la parcial o para las actuales existentes sin conducción autónoma el 40%, que es muchísimo. Así que la próxima vez que veas un coche eléctrico recuerda que es algo más que un coche. Coche es lo que se ve y lo que se puede tocar, pero es algo más, es una punta de lanza en una revolución que conecta economía, tecnología, empresas, sostenibilidad. De manera que si este viaje te ha gustado y te ha hecho ver las cosas de manera diferente, puedes dejarlo en los comentarios. Mientras tanto, aquí tienes este vídeo sobre mis reflexiones acerca de la evolución del coche eléctrico que te puede resultar de interés. Que te vaya muy bien, chao.